Magnolia Thornbuck tenía 62 años y llevaba más de 3 décadas trabajando en el negocio inmobiliario de Maple Ridge County. Quienes la conocían sabían que era una mujer tranquila, observadora y extremadamente organizada. Había construido una de las agencias inmobiliarias más grandes de la región después de quedar viuda muy joven, cuando su esposo Raymond murió de forma inesperada. Desde entonces, Magnolia se acostumbró a resolver problemas sola. Crió a sus 2 hijas, Olivia y Emma. Mientras trabajaba largas jornadas revisando contratos, negociando propiedades y aprendiendo a leer a las personas con una precisión casi instintiva. Para muchos, Magnolia era una empresaria respetada. Pero para ella, nada de lo que había construido era tan importante como sus hijas. Durante años creyó que todo el esfuerzo había valido la pena al verlas crecer seguras, independientes y con buenos valores. Especialmente Emma, la menor, que siempre había sido la más sensible de las dos. Emma siempre fue el tipo de persona que confiaba demasiado en la bondad de los demás. Trabajaba en una organización sin fines de lucro ayudando a familias con dificultades económicas y dedicaba gran parte de su tiempo a proyectos comunitarios. Era amable, empática y tenía una forma de mirar a las personas que hacía que cualquiera se sintiera escuchado. Por eso, cuando Emma presentó a Weston Caldwell a la familia, Magnolia quiso creer que su hija finalmente había encontrado a alguien que la valorara de verdad. Weston era analista financiero, hablaba con seguridad y tenía ese tipo de presencia que rápidamente genera confianza. En la primera cena familiar se mostró educado, atento y hasta un poco encantador. Hizo preguntas sobre la empresa de Magnolia, elogió el trabajo de Emma y parecía genuinamente interesado en formar parte de la familia. Magnolia lo observó durante toda la noche con la misma atención con la que revisaba un contrato importante, y en ese momento, sinceramente, no vio ninguna señal clara de peligro. La relación avanzó rápido, aunque en ese momento a nadie le pareció extraño. Weston sabía moverse bien en ambientes familiares, decía las palabras correctas y entendía perfectamente cómo presentarse como un hombre estable, responsable y cariñoso. Unos meses después de haber empezado a salir con Emma, pidió su mano con una seguridad que incluso conmovió a Magnolia. La boda se celebró en el jardín de la casa histórica de Magnolia, una propiedad antigua que ella había conservado con esfuerzo durante años porque allí había criado a sus hijas y compartido sus últimos recuerdos con Raymond. Fue una ceremonia elegante, íntima y aparentemente feliz. Emma sonreía, aunque Magnolia recordó después que esa sonrisa ya tenía algo distinto, algo más contenido. Como si la emoción de ese día estuviera mezclada con una clase rara de tensión que nadie supo nombrar en ese momento. Aún así, Magnolia hizo lo que cualquier madre habría hecho. Confió, celebró y decidió creer que su hija estaba empezando una buena vida. Unos meses después del matrimonio, Emma y Weston compraron una casa antigua con la idea de reformarla. Era una propiedad grande, bien ubicada y con potencial, pero necesitaba mucho trabajo. Al principio Weston dejó claro que no quería ayuda financiera de nadie, y Magnolia respetó eso. Sin embargo, cerca de 8 meses después de la boda, él la buscó a solas con una actitud mucho más humilde. Le explicó que los costos de la reforma habían sido mayores de lo previsto y que necesitaban apoyo temporal, pero le pidió algo muy específico, que Emma no supiera nada, porque, según él, eso podría hacerla sentir incapaz o avergonzada. Magnolia aceptó ayudar, aunque no de cualquier forma. Por su experiencia, no entregaba dinero sin respaldo legal, ni siquiera dentro de la familia. Así que estructuró todo como un préstamo formal, con documentos, cláusulas claras y una hipoteca privada a su favor. Emma y Weston no le debían al banco, le debían directamente a Magnolia. En ese momento pareció solo una decisión prudente. Más adelante sería la pieza central de todo. Durante los primeros meses después de mudarse a la casa nueva, todo parecía relativamente normal desde fuera. Magnolia visitaba a la pareja de vez en cuando para ver cómo avanzaban las reformas y llevar comida, algo que siempre había hecho con sus hijas desde que eran jóvenes. La casa estaba llena de herramientas, paredes a medio pintar y muebles cubiertos con plástico. Emma hablaba de planes, de cómo querían dejar el jardín, de las estanterías que Weston estaba instalando en la sala. Sin embargo, Magnolia empezó a notar pequeños detalles que al principio parecían insignificantes. Emma ya no hablaba con la misma soltura de antes.
A veces respondía con frases cortas o cambiaba de tema cuando Weston entraba en la habitación. Magnolia lo observaba con la misma atención con la que analizaba a un comprador en una negociación complicada. Weston seguía siendo educado, pero había algo en su manera de corregir a Emma frente a otros que empezó a incomodarla. Con el paso de los meses, los cambios en Emma se hicieron más visibles. Dejó de reunirse con algunas amigas con las que siempre había salido. Empezó a cancelar visitas familiares a última hora y hasta su forma de vestir parecía distinta. Antes le gustaban los colores claros y la ropa cómoda. Ahora Magnolia la veía usando prendas más sobrias, casi como si estuviera intentando adaptarse a un estilo que no era realmente suyo. En algunas reuniones familiares, Weston hacía comentarios sobre el trabajo de Emma que sonaban como bromas, pero que tenían un tono extraño, como si estuviera disminuyendo lo que ella hacía. Emma se reía, pero Magnolia conocía demasiado bien a su hija para no notar que esas risas eran más una reacción automática que una señal de verdadera comodidad. Magnolia no dijo nada en ese momento, solo empezó a observar más, a escuchar con más atención y a guardar pequeñas piezas de tiempos. Información en su mente, como siempre hacía cuando algo no le terminaba de cerrar. Hubo un almuerzo en particular que Magnolia recordaría muchas veces después. Emma había pasado por su oficina un martes al mediodía, algo que no hacía desde hacía semanas. Magnolia pensó que tal vez su hija solo quería conversar un poco, como antes, pero desde el momento en que Emma se sentó frente a ella en la pequeña sala de descanso, supo que algo no estaba bien. Emma hablaba despacio, como si estuviera midiendo cada palabra. Dijo que Weston estaba pasando por un momento de mucho estrés en el trabajo, y que por eso últimamente prefería que ella fuera más cuidadosa con el dinero, con las salidas, incluso con las llamadas. Magnolia escuchaba en silencio, porque conocía ese tipo de explicaciones. Había visto algo parecido en otras familias a lo largo de los años, cuando el control empieza a disfrazarse de preocupación o de responsabilidad financiera. Emma no parecía darse cuenta de lo extraño que sonaba todo aquello mientras lo contaba. Fue durante ese mismo almuerzo cuando Emma terminó confesando algunas cosas que Magnolia no esperaba escuchar. No lo dijo de golpe, sino poco a poco, como si estuviera organizando las ideas mientras hablaba. Contó que Weston administraba prácticamente todo el dinero de la casa, que a veces revisaba su teléfono para evitar malentendidos y que en más de una ocasión había hecho comentarios sobre sus amigas diciendo que no eran una buena influencia para su matrimonio. Emma intentaba explicar todo eso como si fuera algo normal dentro de una relación, pero Magnolia veía claramente el patrón. No era solo control financiero. También había manipulación emocional. Pequeños comentarios que hacían que Emma dudara de sí misma. Magnolia no reaccionó de forma dramática en ese momento. Solo escuchó, hizo algunas preguntas simples y dejó que su hija hablara. Por dentro, sin embargo, ya estaba empezando a entender que la situación era más seria de lo que parecía. Con el paso de las semanas, Magnolia empezó a notar que Emma se comunicaba cada vez menos con la familia. Antes llamaba casi todos los días, aunque fuera solo para contar algo pequeño que había pasado en el trabajo o para preguntar una receta. Ahora los mensajes llegaban con días de diferencia, y muchas veces eran respuestas cortas, casi formales. Magnolia no era una mujer que entrara en pánico fácilmente, pero conocía demasiado bien a su hija para ignorar ese cambio. En más de una ocasión pensó en ir directamente a la casa de Emma para hablar con ella con calma, pero también sabía que hacerlo sin pensar podía empeorar las cosas, así que decidió esperar, observar y mantener la puerta abierta para cuando su hija necesitara hablar. Si alguien está leyendo esta historia hasta aquí, probablemente ya entiende lo difícil que es ver a alguien que amas cambiar poco a poco sin poder intervenir de inmediato. Si te pasa algo parecido o simplemente estás siguiendo este relato, sería interesante saber desde qué lugar del mundo lo estás leyendo o escuchando. Poco después llegó la invitación para el Día de Acción de Gracias. Emma había escrito un mensaje corto diciendo que quería organizar la cena en su casa ese año. Magnolia se alegró al principio, porque pensó que tal vez era una señal de que todo estaba volviendo a la normalidad. Preparó algunos platos el día anterior y decidió llegar temprano para ayudar con la cocina, como siempre hacía en reuniones familiares. Aquella mañana condujo hasta la casa de Emma con una mezcla de expectativa y una ligera inquietud que no sabía explicar del todo. La casa estaba tranquila cuando llegó. Demasiado tranquila para una fecha en la que normalmente todo el mundo está corriendo entre ollas y bandejas.
Magnolia tocó la puerta esperando ver a su hija aparecer con su delantal, como tantas veces antes, pero quien abrió fue Weston. Y desde el primer segundo Magnolia entendió que algo no estaba bien. Weston abrió la puerta apenas unos centímetros al principio, como si estuviera decidiendo si realmente quería dejarla entrar. Magnolia lo notó de inmediato. Él estaba vestido de forma impecable, como siempre, pero su actitud era completamente distinta a la que había mostrado durante años. No sonrió. No preguntó cómo estaba. Simplemente se quedó allí, ocupando la entrada de la casa. Magnolia sostuvo el molde con la torta que había preparado y preguntó por Emma. Weston respondió con un tono extraño, casi impersonal, diciendo que Emma tenía una fuerte migraña y que el plan de la cena se había cancelado. Magnolia frunció el ceño porque su hija no le había mencionado nada de eso. Intentó asomarse un poco hacia el interior de la casa para ver si Emma estaba allí, pero Weston movió el cuerpo de forma sutil para bloquear completamente la entrada. Magnolia mantuvo la calma, aunque por dentro la situación le parecía cada vez más extraña. Le dijo que no había problema con la cena, que solo quería entrar un momento para ver a Pim Sotocio, su hija, y dejarle la comida. Weston negó con la cabeza y dijo que Emma necesitaba descansar, que no quería visitas y que, de hecho, prefería que Magnolia no interfiriera tanto en su matrimonio. Esa frase quedó flotando en el aire durante unos segundos que parecieron mucho más largos. Magnolia lo miró con atención, con esa misma expresión tranquila que usaba cuando un comprador intentaba ocultar algo durante una negociación. Fue en ese momento cuando algo muy concreto cruzó por su mente. Un detalle que muchos habrían olvidado, pero que para Magnolia era imposible pasar por alto. La casa en la que Weston estaba parado no pertenecía realmente al banco. Técnicamente, la hipoteca de esa propiedad estaba en sus manos, y eso cambiaba completamente la situación. Magnolia no levantó la voz ni discutió en la puerta. Simplemente sostuvo la mirada de Weston unos segundos más, como si estuviera evaluando algo en silencio. Luego asintió con calma, dijo que entendía y dejó el molde con la comida sobre una pequeña mesa junto a la entrada. Weston pareció relajarse al pensar que había ganado esa pequeña confrontación. Magnolia caminó de regreso a su auto sin apurarse, pero en su cabeza ya estaba organizando información como hacía siempre cuando algo no cuadraba. Había pasado demasiados años negociando contratos y revisando documentos como para ignorar lo que acababa de ocurrir. Algo en la forma en que Weston había bloqueado la puerta, en la rapidez con la que había cancelado la cena, y en el hecho de que Emma no hubiera enviado ni un mensaje directo, encendió todas las alarmas que Magnolia había aprendido a escuchar a lo largo de su vida profesional. Esa misma tarde, Magnolia llegó a su casa y se sentó en el despacho donde solía revisar contratos de propiedades. Abrió un archivador metálico donde guardaba documentos importantes de préstamos privados que había concedido en los últimos años. Entre ellos estaba el expediente completo de la hipoteca que había estructurado para Emma y Weston cuando compraron la casa. Magnolia revisó cada hoja con calma. El contrato, las cláusulas, los derechos de inspección, las condiciones de revisión financiera. Todo estaba perfectamente redactado por su abogado, como siempre hacía. Legalmente, como titular de esa hipoteca privada, Magnolia tenía derecho a solicitar una revisión del préstamo y a inspeccionar la propiedad. No era una reacción impulsiva ni emocional. Era una acción completamente válida dentro del acuerdo firmado por ambas partes. Y Magnolia sabía muy bien cómo usar herramientas legales cuando alguien intentaba jugar con ventaja. A la mañana siguiente, Magnolia hizo algo que para ella era completamente natural, pero que cambiaría el rumbo de todo. Llamó a su abogado. No lo hizo con dramatismo ni con urgencia, sino con la misma serenidad con la que lo había llamado muchas otras veces para revisar contratos inmobiliarios. Le explicó brevemente la situación y le pidió que preparara una notificación formal de Minos y Osimpos. Revisión de la hipoteca privada que existía sobre la casa de Emma y Weston. Dentro del contrato había varias cláusulas que permitían al acreedor solicitar una inspección del inmueble y revisar la situación financiera del préstamo si existían señales de riesgo. Magnolia no mencionó emociones, sospechas ni conflictos familiares, solo habló en términos legales y financieros. Para alguien con su experiencia, aquello era simplemente activar un mecanismo que siempre había estado allí.
2 días. Después, Weston recibió la notificación oficial. El documento era claro, directo y completamente legal. Magnolia Thornbock, titular de la hipoteca, solicitaba una revisión de las condiciones del préstamo y una inspección financiera relacionada con la propiedad. Weston entendió inmediatamente lo que eso significaba. Hasta ese momento, él había tratado a Magnolia como si fuera solo la madre de su esposa, alguien emocionalmente involucrado pero sin verdadero poder en la situación. Sin embargo, el documento dejaba claro algo muy distinto. Magnolia era la acreedora principal de la casa en la que él vivía. Y cuando alguien controla una hipoteca privada, también controla una gran parte de las reglas del juego. Weston intentó mostrarse tranquilo frente a Emma, pero esa carta marcó el primer momento en el que empezó a perder el control de la situación. La inspección se programó para la semana siguiente. Magnolia llegó a la casa a media mañana acompañada por un asesor financiero de su oficina y un inspector que solía trabajar con su empresa cuando evaluaban propiedades grandes. Todo se presentó como una revisión técnica completamente normal dentro de las condiciones del préstamo. Weston abrió la puerta con una sonrisa tensa que Magnolia reconoció de inmediato. Era la misma expresión que había visto en muchos inversionistas cuando descubrían que una cláusula contractual no estaba de su lado. Emma estaba en la sala cuando Magnolia entró. Parecía sorprendida, incluso un poco confundida, porque Weston claramente no le había explicado toda la situación. Magnolia se limitó a saludarla con tranquilidad y explicó que, como titular de la hipoteca, estaba realizando una revisión rutinaria del acuerdo financiero de la casa. Mientras el inspector recorría la propiedad tomando notas, Magnolia pidió sentarse un momento en la mesa del comedor con algunos documentos. Lo que empezó como una revisión técnica pronto se convirtió en algo más delicado. Magnolia había solicitado previamente ciertos registros financieros relacionados con el préstamo, pagos, transferencias y movimientos de las cuentas asociadas al mantenimiento de la casa. Cuando empezó a revisar esos documentos, aparecieron detalles que no coincidían con lo que Emma había contado meses antes. Los ingresos que se usaban para cubrir los gastos de la casa provenían en gran parte del salario de Emma, mucho más de lo que Magnolia había imaginado. Weston, en cambio, parecía tener varias transacciones personales que no estaban relacionadas con el hogar. Magnolia no dijo nada de inmediato. Solo siguió revisando los papeles con calma, dejando que cada dato empezara a revelar una imagen mucho más clara de lo que estaba ocurriendo. Magnolia siguió revisando los documentos con la misma calma con la que siempre analizaba una operación inmobiliaria complicada. No levantó la voz ni hizo acusaciones. Simplemente empezó a hacer preguntas muy concretas sobre ciertos movimientos que aparecían en los registros. Había transferencias regulares que no estaban vinculadas con la casa, pagos a clubes privados y gastos en restaurantes que claramente no formaban parte del presupuesto familiar que Emma le había descrito meses antes. Weston intentó explicar algunas de esas operaciones como gastos de trabajo o compromisos profesionales, pero Magnolia llevaba demasiado tiempo trabajando con números como para aceptar respuestas vagas. Cada vez que él intentaba simplificar algo, ella pedía ver el detalle de la transacción o el origen exacto de la cuenta. Fue entonces cuando apareció algo que ni siquiera Magnolia esperaba encontrar tan rápido. Entre los registros financieros surgieron referencias a 2 cuentas bancarias que no figuraban en los documentos originales del préstamo. Magnolia pidió aclaración sobre ellas con la misma tranquilidad con la que pediría una copia de un contrato. Weston dudó por un momento antes de responder, y ese pequeño silencio fue suficiente para que Magnolia entendiera que esas cuentas no eran parte del acuerdo financiero del hogar. Emma observaba todo desde el otro lado de la mesa, claramente confundida. Magnolia deslizó uno de los documentos hacia ella para que pudiera ver los movimientos. Si esta historia te está sorprendiendo tanto como sorprendió a Magnolia cuando empezaron a aparecer estos datos, compártela con alguien cercano. A veces, las señales de lo que realmente ocurre dentro de una relación están escondidas justo en los detalles que nadie revisa. Emma tomó el documento con las manos temblando un poco. No porque entendiera de inmediato todo lo que estaba viendo, sino porque empezaba a darse cuenta de que había información que nunca había visto antes. Magnolia no dijo nada durante unos segundos. Solo dejó que su hija leyera las cifras y las fechas. Había transferencias frecuentes hacia una cuenta externa que no estaba vinculada con los gastos de la casa ni con el préstamo.
Cuando Emma preguntó qué era esa cuenta, Weston respondió demasiado rápido, diciendo que era una inversión personal. Magnolia pidió ver el historial completo. El asesor financiero que estaba presente accedió a los registros ampliados que Weston había entregado como parte de la revisión. Fue ahí cuando empezaron a aparecer pagos repetidos en tiendas, restaurantes y reservas de hotel que claramente no tenían relación con ninguna inversión. Entre los movimientos también apareció un nombre que Emma nunca había escuchado antes, Vanessa. Al principio parecía solo un destinatario ocasional de transferencias, pero al revisar más registros, se volvió evidente que esas transferencias eran frecuentes. Weston intentó interrumpir la revisión diciendo que esos detalles no tenían relación con la hipoteca, pero Magnolia se mantuvo firme. Técnicamente sí tenían relación, porque esos gastos podían afectar la capacidad financiera del hogar para cumplir con el préstamo. Emma seguía mirando los documentos como si estuviera intentando conectar piezas que hasta ese momento habían estado separadas en su mente. Magnolia no necesitó decir mucho. A veces los números cuentan una historia más clara que cualquier discusión. Después de que Magnolia y el inspector terminaron la revisión y se marcharon, la casa quedó en un silencio incómodo. Emma se quedó sentada en la mesa del comedor con los documentos todavía abiertos frente a ella. Durante años había confiado en Weston para manejar gran parte de las finanzas del hogar, y nunca había sentido la necesidad de revisar cada detalle. Pero ahora los números estaban allí, claros, imposibles de ignorar. Esa misma tarde, mientras Weston estaba en otra habitación hablando por teléfono, Emma encendió su computadora y empezó a revisar los estados bancarios completos de la cuenta compartida. No lo hizo con rabia, sino con una sensación extraña de urgencia y confusión, como alguien que empieza a darse cuenta de que ha pasado demasiado tiempo sin mirar algo importante. Cuanto más revisaba, más piezas empezaban a encajar. Había pagos que nunca había notado, cargos en restaurantes de otras ciudades, compras que no correspondían con nada que ella recordara haber hecho. Incluso encontró reservas de hotel en fechas en las que Weston le había dicho que estaba en reuniones de trabajo. Emma no levantó la voz ni hizo una escena. Simplemente siguió revisando, comparando fechas, leyendo mensajes antiguos y buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba viendo. En algún momento de esa noche entendió que ya no estaba buscando una explicación inocente. Estaba intentando confirmar algo que en el fondo ya sabía. Esa noche casi no durmió. Emma pasó horas revisando correos, movimientos de cuentas y mensajes que antes había ignorado. A medida que avanzaba, la imagen que tenía de su matrimonio empezó a desmoronarse pieza por pieza. No fue un momento dramático ni una confrontación explosiva. Fue más bien una acumulación silenciosa de evidencias que ya no podían justificarse. Cerca de la medianoche cerró la computadora y se quedó sentada en la cama mirando la habitación que había considerado su hogar. Pensó en todas las veces que Weston le había dicho que estaba exagerando cuando ella dudaba de algo, en todas las ocasiones en que había terminado pidiendo disculpas sin entender muy bien por qué. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Emma dejó de intentar convencerse de que todo estaba bien. A la madrugada, cuando la casa estaba completamente en silencio, Emma se levantó y empezó a meter algunas cosas en una maleta pequeña. No llevó muchas cosas, solo lo necesario. Mientras cerraba el cierre de la maleta, sintió una mezcla extraña de miedo y alivio. No sabía exactamente qué iba a pasar después, ni cómo sería el proceso de separarse de Weston, pero sí sabía que no podía seguir viviendo dentro de esa situación. Condujo hasta la casa de Magnolia cuando todavía estaba oscuro afuera. Cuando su madre abrió la puerta y la vio allí con la maleta en la mano, Emma no intentó explicar todo lo que había pasado. Solo dijo una frase corta, con la voz cansada después de una noche sin dormir, que su madre había tenido razón. Los días siguientes fueron tensos, pero también reveladores. Weston intentó recuperar el control de la situación de varias maneras. Primero llamó repetidamente a Emma, alternando entre disculpas largas y promesas de cambiar. Luego empezó a enviar mensajes más fríos, insinuando que Magnolia había manipulado todo para separarlos. Incluso intentó convencer a algunos, conocidos en común, de que Emma estaba reaccionando de forma exagerada. Magnolia no intervino en esas conversaciones. Sabía que ese tipo de manipulación era parte del mismo patrón que Emma había estado viviendo durante meses. En lugar de discutir con Weston, Magnolia se concentró en algo más importante:
asegurarse de que su hija tuviera estabilidad y claridad para tomar sus propias decisiones sin presión. Con el paso de las semanas, Emma empezó a ver su situación con una perspectiva que antes no tenía. Revisó con calma todos los documentos financieros, habló con un abogado y comenzó el proceso formal de separación. Ya no reaccionaba con la misma confusión o culpa que había sentido antes. Entendía ahora cómo había funcionado el ciclo de manipulación en el que había estado atrapada. Magnolia no necesitó decir «te lo dije». Para ella, lo importante era que su hija estuviera recuperando algo mucho más valioso que cualquier propiedad o contrato, su autonomía. Aquella casa, la misma que Weston había usado para intentar imponer control, terminaría quedando legalmente solo a nombre de Emma después de los ajustes en la hipoteca. Y aunque el proceso no fue fácil, Emma empezó a reconstruir su vida con una claridad que antes parecía imposible.